Tengan todos un cordial saludo, soy el profe Edinson.net y durante el desarrollo de este video tutorial, ten la certeza que aprenderás a calcular el área lateral, el área total y el volumen de un prisma cuadrangular paso a paso. Por esta razón te invito a que si te gusta este video tutorial, no dudes en darle me gusta, compartir y suscribirte. Entonces, vamos a calcular tanto el área lateral, el área total y el volumen de este prisma cuadrangular donde nos dicen que las longitudes de cada uno de los lados de la base miden 12 centímetros, es decir que la base es un cuadrado. De igual forma nos dicen que la altura del prisma es igual a 30 centímetros. Lo primero que voy a hacer es explicarte cómo calcular el área lateral o superficie lateral. Pero ahora tú dirás, ¿pero cómo así que área lateral o superficie lateral? No te preocupes, cuando se habla de área lateral o superficie lateral, hacemos referencia a la suma de las áreas de las caras laterales, es decir, a la suma del área de esta cara, más la suma del área de esta cara, más la suma del área de la cara que encontramos en la parte de atrás, más la suma del área que encontramos aquí atrásito. Pero para ello, vamos a tener en cuenta dos fórmulas, ¿listo? Tú escoges cuál de ellas te parece más fácil para calcular el área lateral o superficie lateral de un prisma cuadrangular. Entonces, vamos a iniciar a calcular el área lateral implementando esta fórmula. Entonces nos dicen que el área lateral va a ser igual al perímetro de la base por la altura del prisma. PB, perímetro de la base, la letra H, altura del prisma. Si te das cuenta, ya conocemos la altura del prisma, que es igual a 30 centímetros. Pero pasa y acontece que no conocemos el perímetro de la base. Recordemos que el perímetro corresponde a la suma de las longitudes de todos los lados de un polígono. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular el perímetro de la base. Pero como la base es un polígono regular, en este caso es un cuadrado, entonces tan solo basta en multiplicar la longitud de uno de sus lados por la cantidad de lados que tiene el polígono. Es decir, que el perímetro va a ser igual a 12 centímetros por el número de lados que tiene, que en este caso es 4. Entonces decimos que el perímetro de la base va a ser igual a 12 centímetros por 4 es igual a 48 centímetros, que hubiese sido lo mismo haber dicho 12 centímetros más 12 centímetros es igual a 24 centímetros, más 12 centímetros, 36 centímetros, más otros 12 centímetros, 48 centímetros. ¿Listo? Entonces, ya conocemos el perímetro de la base, también conocemos la altura del prisma. Entonces, lo que debemos hacer es reemplazar tanto el perímetro como la altura del prisma en la fórmula del área lateral. Entonces decimos que el área lateral es igual a el perímetro de la base, que es igual a 48 centímetros, por la altura del prisma, que es igual a 30 centímetros. Entonces decimos que el área lateral es igual a 48 por 30. Te comento que es igual a 1440. 1440 y centímetros por centímetros, centímetros cuadrados. Recordemos que la unidad de medida de superficie o área es el metro cuadrado. Pero como estamos trabajando con la unidad de longitud, centímetro, obviamente que la unidad de medida de superficie o área debe ser centímetros cuadrados. Entonces, podemos concluir que la suma de las áreas de las cuatro caras laterales es igual a 1440 centímetros cuadrados. Ahora vamos a calcular el área lateral o superficie lateral implementando esta fórmula, donde nos dicen que el área lateral es igual a 4 veces el área de una de las caras laterales. ¿Y por qué el área de una de las caras laterales se multiplica por 4? Se multiplica por 4 porque podemos evidenciar que las caras laterales son iguales y en total son 4. Entonces,
Paso número 1 en este caso es calcular el área de una de las caras laterales. Entonces decimos que el área de una de las caras laterales es igual a... Podemos evidenciar que las caras laterales son rectangulares y recordemos que para calcular el área de un rectángulo se multiplica la longitud de la base por su altura. En este caso, la base de esta cara va a corresponder a la longitud de uno de los lados de la base del cuadrado y la altura de esta cara corresponde a la misma altura del prisma. Entonces decimos que el área de una de las caras laterales es igual ¿a quién? A L por H, donde L corresponde a la longitud de uno de los lados de la base y la letra H corresponde a la altura del prisma. ¿Listo? Entonces decimos que el área de una de las caras es igual a 12 centímetros por H, quien es 30 centímetros. Entonces decimos que el área de una de las caras laterales es igual a 12 centímetros por 30 centímetros. Te comento que es igual a 360 centímetros cuadrados. Ya sabemos que centímetros cuadrados porque centímetros por centímetros cuadrados. Entonces ya conocemos el área de una de las caras laterales. Entonces ahora reemplazamos ese valor hallado en esta expresión. Entonces decimos que el área lateral es igual a 4 por el área de una de las caras laterales, que es igual a 360 centímetros cuadrados. Entonces decimos que el área lateral es igual a 4 por 360 centímetros cuadrados es igual a 1440 centímetros cuadrados. Y podemos evidenciar que hemos obtenido el mismo resultado. Es decir, que tenemos plan A, plan B. Tú escoges cuál de las dos formas te pareció más fácil. Entonces, de esta forma es que se calcula el área lateral o superficie lateral de un prisma cuadrangular cuando conocemos las longitudes de los lados de la base y conocemos la altura del prisma. Súper fácil, ¿cierto? Hasta el momento hemos calculado el área lateral o superficie lateral que fue igual a 1440 centímetros cuadrados y el perímetro de la base que fue igual a 48 centímetros. Ahora vamos a calcular el área total o superficie total. Y te comento que cuando nosotros hablamos de área total o superficie total, hacemos referencia a la suma de las áreas de las caras laterales más la suma de las áreas de las dos bases. Y te comento que para calcular el área total o superficie total, debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el área total o superficie total va a ser igual al perímetro de la base por la altura del prisma más 2 veces el área de la base. Anteriormente te expliqué que el perímetro de la base por la altura corresponde al área lateral. ¿Listo? En este caso, AB corresponde al área de la base. ¿Y por qué se multiplica por 2? Porque podemos evidenciar que tiene dos bases. ¿Listo? Entonces, ya conocemos el área lateral que fue igual a 1440 centímetros cuadrados. Y podemos evidenciar que no conocemos el área de la base. Y podemos evidenciar que la base es un cuadrado. Entonces, el paso a seguir es calcular el área del cuadrado que conforma la base. Entonces, decimos que el área de la base va a ser igual ¿a quién? A L por L. Recordemos que para calcular el área de un cuadrado se multiplica la longitud de uno de sus lados por sí misma 2 veces. ¿Listo? Entonces decimos que el área de la base va a ser igual ¿a quién? A 12 centímetros por 12 centímetros. Entonces decimos que el área de la base es igual a 12 por 12 es igual a 144 y centímetros por centímetros cuadrados. Entonces ya conocemos el área de la base que es igual a 144 centímetros cuadrados.
También conocemos el área lateral, que fue igual a 1440 centímetros cuadrados. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Reemplazar tanto el área de la base y el área lateral en la fórmula del área total y efectuar las operaciones indicadas. Entonces decimos que el área total es igual al perímetro de la base por la altura, es decir, el área lateral, que fue igual a 1440 centímetros cuadrados más 2 veces el área de la base, es decir, 2 veces 144 centímetros cuadrados. Ahora lo que debemos hacer es resolver esta multiplicación. Entonces decimos que el área total o superficie total es igual a 1440 centímetros cuadrados más 2 por 144 centímetros cuadrados es igual a 288 centímetros cuadrados. Y lo último que debemos hacer es sumar tanto el área lateral y el área de las dos bases. El área de las dos bases es igual a 288 centímetros cuadrados. Entonces decimos que el área total es igual a 1440 centímetros cuadrados más 288 centímetros cuadrados es igual a 1728 centímetros cuadrados, que va a corresponder al área de las caras laterales más el área de las dos bases. Entonces, de esta forma es que se calcula el área total o superficie total de un prisma cuadrangular paso a paso. Hasta el momento hemos calculado el área lateral, que fue igual a 1440 centímetros cuadrados, el perímetro de la base, que fue igual a 48 centímetros, el área de la base 144 centímetros cuadrados y acabamos de calcular el área total o superficie total, que fue igual a 1728 centímetros cuadrados. Solamente nos falta calcular el volumen. Y te comento que para nosotros calcular el volumen de cualquier prisma debemos tener en cuenta la siguiente fórmula, donde el volumen del prisma va a ser igual al área de la base por la altura del prisma, por H en este caso. Pero te comento que esta fórmula la podemos escribir de otra forma. Entonces decimos que el volumen va a ser igual a el área de la base, pero recordemos que la base en este caso es un cuadrado. Y para calcular el área de un cuadrado, lo que debemos hacer es multiplicar la longitud de uno de sus lados 2 veces. Es decir, que el área de la base va a ser igual a L por L. En este caso, L corresponde a la longitud de uno de los lados de la base. ¿Listo? Por la altura. Listo, entonces en este caso voy a trabajar con esta fórmula debido a que ya conozco el área de la base. Entonces decimos que el volumen va a ser igual al área de la base, que es 144 centímetros cuadrados, por la altura del prisma, que es igual a 30 centímetros. Y mira, lo último que debemos hacer aquí es resolver esta multiplicación. Entonces decimos que el volumen es igual a 144 por 30. Te comento que es igual a 4320. 4320. Y centímetros cuadrados por centímetros cúbicos. Recordemos que la unidad de medida de volumen es el metro cúbico, pero como estamos trabajando con la unidad de longitud centímetro, obviamente que la unidad de medida de volumen debe ser centímetros cúbicos. Entonces podemos concluir que el volumen de este prisma cuadrangular, donde las longitudes de cada uno de los lados de la base miden 12 centímetros y su altura 30 centímetros, es igual a 4320 centímetros cúbicos. Entonces, de esta forma es que se calcula tanto el área lateral
el área total y el volumen de un prisma cuadrangular cuando conocemos las longitudes de los lados de la base y conocemos la altura del prisma. Si este video tutorial fue de mucha utilidad para ti, te invito a que le des me gusta, compartir, suscribirte, activar la campanita para que estés al tanto de los nuevos videos tutoriales. Y recuerda, quien te habló fue el profe Edinson.net.